Y si tiene alguna pregunta, hoy por favor oprime el botón de levantar la mano, raise hands, y después le responderemos a su pregunta. Y como lo estamos grabando, por favor no comparte ninguna información personal que puede identificarse, por ejemplo, su número de teléfono, su dirección de correo. Y eso es todo. Y también quiero reconocer los propietarios tradicionales de las tierras en cuales nos reunimos hoy, que son de la clan Cabrogal, de la nación Darug, y a los ancianos pasados y presentes. Reconozco la conexión continua que los aborígenes tienen con esta tierra y reconozco a los aborígenes como los custodios originales de esta tierra. Esta biblioteca viva es un trabajo de equipo. Trabajamos junto a SLASA y a la biblioteca de Fairfield. La biblioteca viva es un proyecto que trata de ayudar a las comunidades a escuchar y aprender de otras personas que quizás normalmente no tengan la oportunidad de hablar. Este año es la primera vez que lo hacemos en castellano y la primera vez en Fairfield y también la primera vez que lo hacemos virtual. Entonces estamos todos un poco nerviosos con la tecnología. Entonces, por favor, les pedimos paciencia si hay algún problema técnico. Todos estamos aprendiendo. Cada octubre se festeja el mes de salud mental en Nueva Gales del Sur. Este año el tema del mes de salud mental es sintonizar. Y vamos a intentar sintonizar con nuestra salud mental. Los eventos de la Biblioteca Viva se enfocan en experiencias vividas de las enfermedades mentales, el estigma y brindan ejemplos de cómo y dónde buscar ayuda. En lugar de pedir un libro prestado de la biblioteca, se toma prestada una historia a través de los miembros de la comunidad. Bueno, con nosotros hoy, para esta sesión, estará Victoria, la quiero presentar a Victoria, que hablará sobre su viaje de recuperación, vida familiar y estigma de salud mental en la comunidad de habla hispana. Y también quiero presentar a Teresa Caijas, una psicoterapeuta y terapeuta ocupacional, y que es propietaria de una clínica privada, y también a Manuel Morantes, psicólogo clínico, que trabaja con STARTS, el Servicio para el Tratamiento y Recuperación de Sobrevivientes de Trauma y Tortura. Teresa y Manuel hablarán sobre su trabajo profesional en el área de la salud mental. Y también iba a venir a Areli, que es cuidadora de su esposo, pero desafortunadamente está enferma y no pudo venir hoy. Un saludo grande para Areli y espero que se recupere pronto. Antes de comenzar, les queríamos decir que los eventos en los que las personas comparten sus experiencias vividas a veces pueden ser angustiantes. Si se siente angustiado al escuchar estas historias, deténgase inmediatamente y busque el apoyo de una familia, un amigo o un colega. Si necesita más ayuda, también puede llamar la línea de salud mental, que es 1-800-01-1511. Si necesita un intérprete, llama al 131-450 y pide un intérprete de castellano que le conectará a la Mental Health Line, la línea de salud mental. Tendrán la oportunidad de hacer preguntas a los panelistas después de que hayamos escuchado sus historias. Si tiene algún comentario o pregunta, escríbalo en la función del chat y se los pasaré a los panelistas. Además, al final de esta sesión habrá un enlace de encuesta en la página de SLASA de Facebook y todos los que completan la encuesta participarán en el sorteo para ganar un vale de regalo de $50. Así que llénelo si tienes unos minutos. Bueno, primero vamos a empezar con Victoria. Victoria, ¿quién es Victoria? ¿Nos puede explicar un poco su historia? Sí, por supuesto. Mi nombre es Victoria Clavero.
Victoria Clavero, bueno, yo nací en Valparaíso. Ok. Ok, continuamos. Teresa, que no te escuchamos. ¿Puedes, Sí. lo siento, lo puedes empezar otra vez, por Sí, favor? por supuesto. Mi nombre es Victoria Clavero. Bueno, yo nací en Valparaíso, Chile. Estuve con mis padres y con mis 5 hermanos. A los 23 años me casé y en el año 79 emigramos a Australia con nuestro primer hijo. Y aquí nació mi hija, que se llama Karina, ¿verdad? Y actualmente tengo 2 hijos y 5 preciosos nietos. Gracias, Victoria. Y también le quería preguntar si podía compartir con nosotros un poco la historia y tu experiencia vivida. Sí, por supuesto que sí. La historia que quiero compartir, quiero por ayudar a muchas personas, muchas mujeres. Bueno, hay tanto mujeres como hombres que pasan la misma situación que yo pasé. Porque no es fácil estar en un país que no es tu idioma y encontrarte sola y ser abusada como lo fui yo por durante tantos años. Lo que quiero compartir es el abuso que sufrí durante mi matrimonio. Yo sufrí mucho violencia doméstica por parte de mi marido durante 30 años. El abuso, bueno, no empezó acá, empezó en Chile antes de venirlo. Pero yo dije, bueno, yo me voy a Australia, un buen país, y creo que allá me pudieran ayudar. Y salimos de Chile para llegar a Australia, como les dije anteriormente, en el año 79. El abuso acá se fue agravando mucho más porque el hecho de en el hostel, bueno, yo no tenía amigos, no conocía a nadie, no hablaba el idioma, no tenía ayuda de alguien cercano. Y eso le permitió a mi ex marido tomar el control completamente de mi vida. Y así fue que lo tuvo durante 30 años, que fue algo muy terrible, doloroso, que ahora yo lo miro hacia 30 años para atrás y yo misma me digo, ¿cómo pude haber permitido tanto? Gracias por compartir su testimonio, Victoria. Lo de Okay. Bueno, el primer desafío fue en buscar ayuda. Yo como llegué a buscar ayuda fue la siguiente manera. De una golpiza tan grande que me dio mi ex marido, yo fui a dar al hospital de Fairfield. El hospital de Fairfield, lógico, llamaron a la policía, me hicieron preguntas y de ahí ellos me transfirieron a que yo buscara ayuda en un centro para ayuda a la mujer que sufre este tipo de abuso, que es la violencia doméstica.
Y afortunadamente me trasladaron a un lugar donde conocí, ella es mi mejor amiga, la quiero mucho porque fue la persona que me ayudó mucho a poder yo recuperarme, que es Verónica Salinas. Y bueno, de ahí partió, ese fue mi primer desafío, empezar ya a irme separando de todo este abuso para empezar a buscar una ayuda. ¿Está bien eso? No. Gracias, Victoria. Y también nos puede decir ahora qué es lo que hace para cuidar su bienestar y su propio cuidado. Bueno, primero que nada, para poder recuperarme de todo esto y tener la ayuda de Verónica y bueno, de muchas personas que me apoyaron. No escucho nada. Sorry. No pasa nada, está todo bien. Tenemos algunos problemas técnicos nomás. Sí, así veo. No, y la demás que estoy un poquito nerviosa. Perdón, porque yo como que me perdí un poquito de la pregunta siguiente que venía. Vale, la pregunta que le decía era, ¿qué haces ahora, Victoria, para su propio cuidado y bienestar? Bueno, para mí es muy importante mi cuidado personal. Verme bien, comer bien, descansar, preocuparme de mi salud mental, que es lo importante porque es lo que más tenía dañado. Porque llegó un tiempo que dejé de ser yo para que el hombre este abusara. No podía tomar decisiones, no tenía derecho a absolutamente nada de mi vida. Entonces, esto para mí fue tan hermoso de salir de ese proceso y empezar a tomar el control de mi vida. Y bueno, y así tener mi espacio personal, tener mis amigos, tener mi actividad. Yo pertenezco a ESLASA, es un grupo comunitario muy hermoso, lo paso muy bien, eso me ha ayudado bastante. Tenemos paseos, yo estoy con mis amigas, lo paso fantástico ahí. Yeah. No, me alegro mucho. Y para ti, ¿qué significan las palabras bienestar mental? Perdón, no lo escucho bien. ¿Qué significa para ti las palabras bienestar mental? ¿Qué significa? Bueno, primero, como le dije, estar bien con uno misma. De ahí tiene que partir todo. La salud mental, así también como hubo un momento que yo pensé que yo me estaba volviendo loca, porque no tenía ayuda, tenía mis hijos, ellos estaban chiquitos, y estaba completamente sola. Entonces, para mí, la recuperación que tuve y poder ayudarme yo misma como persona a buscar la ayuda y empezar a cuidar mi salud mental, eso ha sido fantástico para mí. Y ahora hay mucho estigma en la comunidad de habla hispana sobre la violencia doméstica y también la salud mental. ¿Y qué trabajo le parece que se puede hacer para reducir ese estigma en la comunidad de habla hispana? Bueno, primero que nada yo pienso que la información, eso es lo más importante, para que las mujeres que han estado pasando toda esta situación tengan la ayuda.
Y yo en estos momentos les doy gracias a ustedes que yo puedo compartir mi historia, que no es toda, porque son 30 años. ¿Entiendes? Yo no he contado nada referente a lo que yo pasé. Entonces, que las mujeres o también hombres que estén pasando este tipo de situación, que tienen la facilidad de buscar ayuda. Por ejemplo, acá mismo en Eslasa, donde va mucha gente mayor, mucha gente que va con problemas, pero a veces tienen miedo de contar su experiencia, como me pasó a mí. Allá somos amigos, somos un grupo lindo y hay gente que lo puede ayudar. Y ellos lo transfieren a este tipo de ayuda para que uno pueda salir adelante con su vida. Bueno, y gracias, Victoria. Y al final le quería preguntar si hay alguna otra consejo que tiene para las personas que experimentan estrés de salud mental o que se niegan a pedir ayuda. Ya, primeramente les quiero decir de que no tengan vergüenza, que busquen ayuda. Están los centros de comunitarios donde pueden, está la misma policía que ellos también tienen los contactos como para uno guiarlo, llegar a estos centros de ayuda para tener una salud mental es importante. Y yo le invito a todas las mujeres que vayan a pedir ayuda, que busquen ayuda, no se queden con el dolor, con la tristeza tan grande que yo pasé durante 30 años. Fue muy doloroso y ya llegar al momento perdón, yo voy a contar algo un poquito aparte, pero para mí el momento más feliz después de haber tenido mis hijos fue mi divorcio. Porque cuando yo me divorcié, es como que respiré. Por fin empezaba a ser yo, ¿entiende? A buscar ayuda. Yo soy una persona de ayudar mucho a la gente. Soy muy conversadora, me gusta hablar, me gusta ayudar. Yo veo gente en Fairfield o donde ande y veo que están medio perdidos, me acerco a ayudar. ¿Necesitan ayuda? ¿Entiendes? Entonces, todo eso yo lo había perdido. Pero bueno, gracias, como le digo, al centro que yo llegué y como todos los centros comunitarios que están trabajando en toda el área de Sydney para la salud mental, yo los invito a que participen. Es muy bueno. Se lo digo porque yo soy una persona nueva ahora. Ahora yo tengo mis propias decisiones, tengo el control de mi vida, yo manejo, yo salgo, yo me voy de viaje, tengo una vida nueva. Yo tengo mi familia, tengo 2 hijos, como le dije, pero tengo también 5 preciosos nietos. Y eso ha sido también el apoyo grande que yo he tenido y sentirme bien, bien, bien querida, bien respetada. Sí. Y bueno, eso sería. Si quiere, yo le puedo compartir un poquito porque referente a mi experiencia que yo tuve, que le pueda servir a otras mujeres, porque como estoy nerviosa, yo me salté esa parte. Pero le quería decir de que el abuso que yo sufrí fue tan grande que fue mi ex marido lo que quería era llegar al momento de dejarme nula como persona. Y él siempre cuando él me golpeaba me hacía que yo recalcara, tú no eres nada, tú no soy nadie. Y me hacía que yo lo repitiera. Me duele decirlo porque fue muy doloroso y yo quedé anulada por muchos años. Pero como le digo, uno no está solo. Uno tiene esta gente preciosa que le ayuda. Y por eso que le digo que no pasen lo que yo pasé. Fueron
30 años de calvario en mi vida. Y son tantos testimonios que yo le pudiera contar referente a los daños, a la gravedad que yo tuve que me chocaron mucho. Y le quiero contarle uno, fue que el más doloroso para mí, aparte de todo lo otro, fue para una Navidad. Estaba día 24, estábamos en la mesa ya para cenar con mis 2 hijos y mi ex esposo. Y yo tenía organizada mi mesa, tenía todo lindo, precioso. Me gusta mucho la decoración también. Y bueno, el hombre empezó a buscar excusas, problemas para hacerme sentir mal. Entonces me empezó a provocar y yo trataba de ignorarlo, pero como a él no le gustaba que lo ignorara, él lo que hizo, se paró, rompió todo lo que había en la mesa, tiró todos los vasos, los platos, quebró todo, todo. Y quedamos nosotros ahí con mis hijos, que no lo podíamos mover del pánico que teníamos. Y fue algo tan terrible. Y viene después este hombre que hizo todo ese daño, se paró y se fue, salió. Yo quedé con mis hijos ahí y le dije, bueno, no importa, la Navidad no ha terminado, porque yo también cuidaba la salud de mis hijos, sobre todo la salud mental. Y le dije, la Navidad no ha terminado, así que tomamos el mantel de las puntas y tiramos todo al bin de la basura. Entonces le dije, ok, los vamos. Así que celebramos una Navidad, los 3, muy linda, contentos, en el McDonald's. Llegamos ahí. Eso fue lindo. Mi hija se recuerda mucho de ese episodio y ella me dijo ayer, cuando yo le dije que tenía esta entrevista hoy día, me dijo, te agradezco por todo lo que hiciste por nosotros, porque a pesar de todo el daño que tú sufriste, los cuidaste para que nosotros no tuviéramos daño mental. Y ella también se acordó de ese episodio porque eso fue lo que más los marcó. Y dijo, y llegamos a McDonald's y tú como nada, feliz, de ahí lo fuimos a la casa, tuvimos los regalos, todos, y continuamos. Y son etapas muy dolorosas que yo pasé. Le cuento porque este fue el que más como me marcó porque fue una fecha muy especial. Por eso le vuelvo a insistir a las mujeres, por favor, las que estén escuchando este mensaje, no permitan, busquen ayuda. Yo estoy en Eslasa, si necesitan ayuda y no pueden por el idioma, búsquenme. Yo les digo, busquen a estas personas, busquen a Verónica, busquen estos centros que están para ayudarlos, porque así como a mí me ayudaron a salir adelante y ser la mujer que soy en estos momentos, feliz, es gracias a este programa de salud mental. Muchas gracias, eso quería decir. Ay, muchísimas gracias, Victoria, y gracias por romper el silencio y el estigma que hay de tanta violencia doméstica en nuestra comunidad y en toda la comunidad. Es un estigma muy grande y un silencio muy grande que compartiendo historias y testimonios empieza a cambiar ese aislamiento y silencio que hay en tantas vidas. Bueno, ahora le vamos a presentar a Teresa y Manuel, que están aquí también con nosotros, y van a hablar sobre su vida profesional en el área de salud mental. Vamos a empezar con Teresa y después Manuel va a hacer la siguiente pregunta. Primero quiero saber, ¿quién es María Teresa Caijas? ¿Quién es? Bueno, Teresa Cajías es primero una inmigrante
por sobre todas las cosas me identifico como un inmigrante y comparto las historias como Victoria, ¿no? Victoria, qué valiente que ha sido. Y también una mujer que tiene que enfrentar el día a día de vivir en una tierra que no es la nuestra, pero que tenemos que aprender a crecer, a reproducirnos, que no tiene que ver solamente con tener hijos, sino a desarrollarnos como personas, ¿no? Y a no dejar de crecer. Es un ciclo vital muy, muy interesante el tema de la inmigración. Entonces, primero soy inmigrante. Y en esta inmigración me reconvertí en lo que era. Siempre en la Argentina trabajé como psicoterapeuta y aquí he tenido que transitar por muchas actividades antes de convertirme nuevamente en la persona que le gustaba atender a sus pacientes en el consultorio. Y finalmente, bueno, logré trabajar y estoy trabajando como psicoterapeuta hace más de 8 años aquí en Australia. Y la comunidad latina me invitó a participar de los programas que tienen para la salud mental y así he llegado a conformar mi actividad práctica en referencia a mi private practice, que es en realidad tengo los consultorios, trabajo para la Clínica Salud en Fairfield, y finalmente a través de las experiencias y de los años de trabajo con la comunidad hispana y el proceso, cómo el proceso de inmigración ha impactado en la salud mental de quienes han llegado con muchas, muchas esperanzas en la década del 70, del 80 y del 90, y ese proceso de migración ha afectado la salud mental, los procesos cognitivos, es decir, ciertas estructuras a nivel cerebral. Se me ha ocurrido durante mi práctica pensar en organizar una clínica y crear una clínica especializada en lo que tiene que ver el tratamiento de la pérdida de memoria. Entonces, bueno, me dedico muchas horas, después vendrán las preguntas, cómo nos cuidamos los terapeutas, pero muchas horas a atender a la salud mental de nuestra comunidad. Gracias, Teresa. Y ahora Manuel. ¿Quién es Manuel? Gracias. Manuel, yo nací en Colombia, soy psicólogo clínico de Colombia, apasionado por la vida, por descubrir, explorar y sobre todo por entender. Vengo trabajando con trauma de guerra en los últimos 20 años. Comencé en Colombia, en las zonas más afectadas del país, por cerca de 10, 12 años y posteriormente con Médicos Sin Fronteras viajé a otros países que también habían sido afectados por el conflicto armado. Y he tenido, digamos, el privilegio de compartir la vivencia, las experiencias. He aprendido muchísimo de la vida de otras personas que me han enseñado cómo han sobrevivido, cómo han enfrentado la vida, el mensaje, el significado que encontraron. Y pues básicamente llegué a Sydney hace unos 5 años y medio, donde comencé a trabajar con STARTS, que es una experiencia completamente diferente a la experiencia en la que yo había venido trabajando, que había sido en zona de guerra. Acá ya es más no tengo que hacer intervenciones en crisis, y tengo la posibilidad de trabajar por mucho más tiempo con la gente que está tratando de rehacer sus vidas. Y eso es una de las cosas que me parecen fascinantes del momento en el que estoy y del lugar donde vivo. Gracias, Manuel. Y ahora le quiero preguntar a Teresa primero.
escuchan? Ahora, ¿cuáles han sido los aspectos más destacados de su carrera profesional? Uy, la prensa. Estamos arreglando el micrófono. ¿Se escucha? Yo no me escucho. No me estoy escuchando. ¿Sí? ¿Tú me escuchas? Ok, perfecto. En realidad creo que el proceso de mi formación y de mi práctica profesional fue tan dinámico y tan inesperado en ciertas en las circunstancias. A mí la migración me ha impactado muchísimo como profesional, porque quería hacer muchas cosas pero no podía, porque no podía hablar el inglés. Entonces fue una etapa de mucha frustración, pero también de mucho crecimiento personal. Mi trabajo fundamentalmente fue dedicado durante mi historia como psicoterapeuta y terapeuta ocupacional a la atención del adulto mayor. Cuando llegué aquí a Australia me encontré con población y con grupos de inmigrantes que sabía que a los cuales les podía aportar mucho desde mi experiencia, pero lamentablemente encontraba la gran barrera que era la barrera lingüística y la barrera cultural. Entonces, a medida que fui formándome no formándome, en realidad adaptándome a este modelo nuevo, en una vida totalmente distinta a la que había dejado atrás, fui pensando que tenía que transformarme y reconvertirme en un profesional adaptado a entender diferentes culturas y hablar una lengua con la cual yo no estaba familiarizada. Eso fue lo más impactante de mi carrera, la reconversión, el tratamiento mío de mis frustraciones en referencia a lo que yo podía, y eso me hizo muy empática para poder comprender al inmigrante. ¿Qué es lo que me ha marcado más en este proceso? Fue realmente la experiencia de trabajar con inmigrantes. Somos inmigrantes, tenemos necesidades, tenemos ese famoso duelo, ¿no? Esas pérdidas que hemos tenido y que muchas veces nos han marcado, y me han convertido en una persona completamente empática y especializada en el acompañamiento del proceso de migración. Cuando alguien se acerca a mi consultorio y no sabe qué hacer, si quedarse o irse, o se sienten solos, o sienten que han ido y han vuelto, y que en esa ida y venida han perdido cosas, yo siempre analizo en qué etapa se han quedado, ¿no? En este ciclo vital, para poder ayudarlos, porque si nos quedamos solamente en una etapa, empezamos a frustrarnos y a no crecer. Y en este ciclo vital de la migración se transcurren muchísimas otras partes, que son la familia, que son los amigos, que son esos ideales que traemos de nuestro país, porque por ejemplo aquí hay muchos pacientes que me dicen, acá no se pueden hacer amigos, y yo les digo, sí, se pueden hacer amigos, amigos inmigrantes, no los amigos de la infancia. Los amigos de la infancia son otros amigos. Si buscamos tratar de convertir a los amigos de aquí como los amigos de la infancia, los vamos a frustrar. Es aprender un nuevo modo de conectarnos. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo que más me ha impactado, lo que más ha determinado mi perfil profesional fue la inmigración. Y realmente puedo decir hoy que me he convertido en una persona profesionalmente especializada en acompañar en los procesos migratorios. Qué interesante, Teresa, muy interesante lo de inmigración, cómo te ha marcado como profesional. Y ahora, Manuel, quiero que hables un poco sobre cuál han sido algunos de los aspectos más destacados de su carrera profesional. Gracias. Creo que, bueno, claramente haber tenido la posibilidad, ¿sí me están escuchando? ¿Sí? Ok. Haber tenido la posibilidad de trabajar con sobrevivientes de la violencia organizada, de la violencia que afecta a la mayoría de los países latinoamericanos y también pues alrededor del mundo. Creo que haber tenido la posibilidad y el privilegio de compartir esas historias, ese es uno de los puntos más importantes.
El otro podría decir que estaría relacionado con la pregunta acerca de la cultura. He tenido la posibilidad de conocer muchas culturas. Eso me ha abierto las puertas a diferentes mundos, a diferentes niveles de entendimiento que siempre me han cuestionado mis certezas. Entonces, desde ese punto de vista ha sido bastante importante navegar, transitar que he tenido. Y escuchar historias, reescribir historias y pensar y soñar nuevos futuros, eso es lo que yo creería que sería lo más destacado de lo que ha sido mi carrera. Oh, gracias, Manuel. ¿Y qué experiencia en la vida ha marcado su trabajo, como qué experiencias personales también ha marcado su trabajo como profesional? Como Teresa nos explicó un poco cómo la inmigración no le ha afectado su vida profesional también. Creo que el hecho está muy conectado con lo que Teresa mencionó, en el hecho de haber cambiado de una cultura a otra. Incluso en Colombia, la situación es un país que tiene diferentes regiones que están marcadas por diferentes culturas, subculturas. Y el haber estado transitando en diferentes espacios, conociendo diferentes personas, incluso hablando diferentes lenguajes, incluso que en español. En Colombia usted puede encontrar diferentes tipos de español, si lo quiere decir. Entonces, desde el lenguaje, desde la forma de percibir el mundo, que es muy, muy diferente dependiendo de donde usted esté y con quien usted esté hablando. Entonces, esas son cosas que han marcado muchísimo mi vida. Lo que yo creo, cómo entiendo la existencia, cómo establezco mis relaciones personales, cómo busco cuidarme, cómo busco cuidar a los otros. Digamos, todo eso ha venido como ese transitar en esos diferentes, con esos diferentes seres humanos. Esa es la mejor forma que podría usar para responder su pregunta. Interesante también. Y ahora a Teresa le quiero preguntar, bueno, a los dos realmente, ¿les parece difícil separarse de su trabajo? ¿Qué hacen por su propio cuidado y bienestar? A veces estando todo el día escuchando historias difíciles, ¿qué hacen para los trabajadores, para su salud mental, para cuidarse a sí mismos? Bueno, yo creo que fundamentalmente hay algo que llamamos las habilidades preexistentes. Yo creo que yo me considero una persona con mucha habilidad de escuchar muy atentamente, a meterme en la historia y poder salir también, porque si no, no sería justo para mi próximo paciente. Dentro del consultorio aprendo a escuchar, a tratar de pensar estrategias para poder descubrir las propias habilidades que tiene el paciente para poder resolver su problema. Lo invito a conocer una nueva historia, ¿no? de su propio problema, para que pueda salir con una mirada diferente. Eso para mí es un proceso muy interesante en el cual quiero decir que en vez de generarme estrés, me genera mucha alegría. ¿Mm? A pesar de que me estén contando historias distintas, porque es de duras. Es una gran pregunta que todo el mundo me la dice, me pregunta, me dice, ¿cómo haces para escuchar tantas historias distintas? Lo hago porque tengo una forma de escuchar, porque mi objetivo es poder ayudar. Sinceramente, a veces estoy agotada,
al final del día. Cuando tengo un caso difícil, digo, no me vengas a ver a las 6 de la tarde, ya a esa hora estoy agotada. Es mejor que me vengas a ver un poco más temprano, así me encuentras más fresca, ¿sí? Es decir, que humanamente nos vamos agotando y nos vamos cansando. Pero hay otras cosas muy lindas que nos van pasando, que es encontrarnos con nuestra familia, encontrarnos con nuestros amigos, hacer deporte. Hoy a la mañana me levanté y hice mi training en boxing, antes de empezar a pensar que tenía que venir a hacer esta presentación que me parece hermosísima. Pero muchas veces hago mi training para poder estar lista, para poder escuchar a mis pacientes. Ahora con el COVID, lo que ha surgido es mucha demanda, ¿no?, de psicoterapeutas y psicólogos en la atención de estos cambios de la dinámica que tenemos para trabajar, para las dinámicas familiares, y nos agobia, pero siempre hay una forma de poder equilibrarnos. Y por supuesto, supervisiones y terapias personales. Mucha gente me pregunta, ¿y vos vas a un psicólogo siendo psicóloga o siendo psicoterapeuta? Digo, sí, claro que sí. A veces no puedo resolver mis propios problemas, necesito la ayuda de un otro. Y Manuel, cuéntame un poco cómo lo manejas. Sí, de hecho, muy similar como Teresa lo explicaba. Creo que también mucha gente me pregunta cómo hago, qué hago para manejar mi salud mental si estoy expuesto todo el tiempo a historias difíciles. Entonces, una de las cosas importantes que he descubierto es que por la naturaleza de nuestro trabajo, del trabajo que yo hago, es difícil separar lo que tú haces de la vida personal, porque es lo mismo. Me explico. En el consultorio, cuando tú trabajas con un cliente, estás hablando acerca de la vida, acerca de historias. Y son preguntas que están ahí, son preguntas que están relacionadas con la propia existencia, con la propia vida, que no son cosas en las cuales uno las deja en el consultorio y se va. Son cosas que también son las mismas preguntas que uno se hace, son las mismas experiencias por las que uno transita, etcétera, etcétera. O sea, a ese nivel es muy difícil poder llegar y decir, dejo eso en el consultorio y tengo una vida diferente afuera, porque estamos hablando sobre la vida, sobre la existencia. Entonces, ese es un punto importante que fue para mí clave. Ahora, ¿cómo hacer para poder diferenciar y poder poner unos límites con respecto al nivel de sufrimiento o al dolor que las personas comparten durante nuestras conversaciones? Entonces, ahí es donde utilizo ciertos rituales muy básicos, como cambiar el reloj de muñeca, cambiarme la ropa cuando llego a casa, salir, como decía Teresa, técnicamente es muy importante poder estar muy pendiente de cuando las historias tocan puntos sensibles de uno mismo, de sus propias historias, y a partir de eso, cuando uno comienza a identificar que hay algo que está pasando, pues comenzar a compartirlo y trabajarlo en supervisión. Eso es algo que es muy importante. Tener espacios, por ejemplo, muy personales conmigo mismo. Esa es otra de las cosas en las cuales invierto mucho tiempo para cuidarme. Es montarme en mi Fatboy, irme con mi amor lindo para el lugar que me encanta, pasear, leer, meditar, cantar, bailar. Ese tipo de cosas son las que me ayudan a manejar. Pero siempre me quedo con las preguntas que descubro en las conversaciones que tengo con las personas, con mis clientes. Esas son preguntas que siempre son muy buenas preguntas.
Gracias, Teresa. Manuel. Sí, es tan importante cuidarse. Para todos es un reto a veces. Y lo otro es, hemos hablado mucho de bienestar mental, pero ¿qué significa la palabra bienestar mental para ti, Teresa? Bueno, a ver, vamos a estar bien. Parece muy simple, pero no es tan fácil. El tratar de estar bien va a depender mucho de cómo nosotros hemos aprendido a estar bien. Y la verdad que a veces no nos han enseñado a estar bien. Nos enseñan, sobre todo en la cultura latina, a que todo se logra con sacrificio y dolor. ¿Sí? Todo tiene resultado, un buen resultado si eso te significa un sacrificio. Sacrificate y seguramente vas a conseguir lo que tú quieres. Entonces, transitar por el dolor y el sacrificio era un concepto, y es un concepto que todavía está muy practicado por nuestra cultura y se transmite de generación en generación. Yo creo que el bienestar no tiene que ver con eso, obviamente, tiene que ver con el aprender a tratarnos bien, a querernos a nosotros mismos, ¿no? Dice que una mente sana es una persona, la mente, el cerebro sano, se logra a través de tener una buena alimentación, dormir bien, aprender cosas nuevas, mantenerse en conexión social, es decir, conectados socialmente y hacer deporte, ¿no? Estas son cosas que se van diciendo y a veces se practican poco. Entonces, cuando también hablo con mis pacientes, les pregunto estas cosas, ¿no? ¿Cómo comes? ¿Cómo duermes? ¿Te conectas socialmente? ¿Cuál es la última cosa que has aprendido nueva, no? Y así vamos explorando un poco en qué situación de armonía entre la mente, lo que se siente y lo que se hace, ¿no? La armonía, el equilibrio entre eso es muy, muy importante. Entonces, para mí el bienestar tiene que ver con la armonía. Si nosotros tenemos una vida armónica, y armonía no significa que estemos siempre bien. Armonía significa de cuando no estamos bien, cómo salir, qué técnicas utilizar para recuperarnos, para poder estar mejor. El comprender también que estar mal es parte de un sentimiento natural. A veces no queremos estar tristes, no nos gusta estar tristes, a nadie le gusta estar triste, pero hay que aprender que es un sentimiento natural y que para salir de la tristeza y pasar un momento de más estabilidad emocional, por decirlo de alguna manera, necesitamos tiempo, necesitamos entender y necesitamos procesar esa tristeza. El dolor emocional nadie lo quiere sufrir, obviamente que nadie lo quiere sufrir, pero hay que entender lo que existe y que hay que saberlo tratar. Por eso esto que Victoria decía, que para mí fue absolutamente muy lindo escucharla. Ella vivió con dolor emocional y con incertidumbre, no sabía qué le iba a pasar, ni siquiera la noche de Navidad, ¿no? Y sin embargo, ella aprendió a cuidarse. Y al aprender a cuidarse y al haber escuchado y el haber confiado en personas que le decían qué era lo importante para ella, el no alejarse de ella para poder acercarse al otro. Ella se alejó de ella, se alejó de sus creencias, de las cosas que ella quería para ella misma y para su familia, para poder acercarse al marido y no hacerlo enojar. ¿Sí? Por el miedo, por supuesto. Entonces, todo esto que Victoria nos enseñó hoy con su testimonio es lo importante para estar bien. Tratar de salir de ese dolor, aprendiendo que ese dolor primero tiene que existir para poder comprenderlo y buscar las técnicas que nos hagan sentir mejor. Gracias, Teresa. Interesante lo que decías sobre que hablamos mucho de dormir bien y hacer ejercicio y conexión social, pero a veces es más difícil hacerlo que hablarlo. Y Manuel, ¿algún comentario sobre las palabras? Sí, es muy interesante porque es como entrar a decir algo parecido, pero con diferentes palabras de lo que ha dicho Teresa. Voy a tratar de hacerlo de una forma diferente. Es un experimento.
este año, a raíz del COVID, eso llevó a que el COVID pusiera muchas restricciones y que tuviéramos que estar en casa. El hecho de estar en casa me llevó a comenzar a mirar más las redes sociales y todo eso. Y voy a tratar de responder esta pregunta con todas las cosas que comencé a leer en los memes, y no tengo memes en particular, pero fue muy interesante ver cómo en las redes sociales la gente habla de bienestar, y voy a tratar de recoger todos esos mensajes y ponerlos de una forma sencilla. Creo que bienestar podría decir como quédese donde usted es reconocido, querido y valorado. Váyase de los lugares de las personas, o váyase cuando no le prestan atención, cuando lo maltratan. Busque protegerse, cuidarse cuando lo lastiman. Sueñe en grande, sueñe con futuros posibles. Ponga atención a lo que come, a cuántas horas duerme. Al sexo que tiene, y pase tiempo consigo mismo. Esa sería la forma que podría decir para... Es lo mismo que dice Teresa, pero de otra forma. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el estigma. Hay mucho estigma también como de la violencia doméstica y también de la salud mental en nuestra comunidad. ¿Y qué les parece que se puede hacer para ayudar a reducir el estigma de salud mental en nuestra comunidad? Teresa. El tema del estigma tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? Mis primeras sesiones siempre tienen que ver con la psicoeducación, que parece muy técnico esto, pero en realidad educar cómo funciona nuestro cerebro y cómo funcionan nuestras emociones. Cuando yo les explico esto a mis pacientes, quedan muy abiertos a empezar a entender qué les pasa a ellos mismos, ¿no? Falta de educación y estos eventos que se hacen, o cualquier evento, reunión para promover lo que es el cuidado de la salud mental, es muy, muy importante para reducir el estigma. El estigma tiene que ver con creencias, por supuesto, y la psicología siempre ha sido estigmatizada. ¿Quién no dice, no, yo al psicólogo no voy si no estoy loco? Y entonces, cuando entienden que en realidad no se atiende la locura, sino lo que se está atendiendo es el aparato emocional y la vida emocional de las personas, y que eso no significa locura. Uno puede estar loco de amor también, ¿ah? Pero de eso, eso no es un estigma, ¿ah? Entonces, es la connotación negativa que le damos. Y lamentablemente el estigma puede ser aquellos que niegan que existe algo que se llama no sentirse bien emocionalmente, y lo ignoran. Y lamentablemente por ignorar eso lo cronifican, y después sí se convierte en algo que podríamos llamar locura. Después hay otros grupos en los que minimizan el problema porque dicen yo soy fuerte, ¿quién me va a poder ayudar un psicólogo hablando? Si total lo que yo resuelva es lo más importante. La historia mía no me la va a cambiar, el problema no me lo van a cambiar, ¿no? Cuando comprenden que mirar el problema desde otra perspectiva podría ayudarlo a respirar mejor, ¿sí? Y entonces el estigma es algo que tiene que ver fundamentalmente con las creencias, con lo que popularmente se dice, con
con las referencias que antes se tenían de hace unos 70 años atrás o más, en donde la palabra del padre o de la madre eran las únicas palabras que debían respetarse, entonces a quienes iban a ir a escuchar, a dar un consejo. La parte espiritual también ha cubierto mucho de esto, ¿no? Que era la iglesia, ir al sacerdote, preguntar qué era lo conveniente hacerlo, bajo creencias bastante estrictas también. Entonces, a medida que el Internet y muchas cosas han aparecido y la gente puede acceder a mayor información, este estigma se va reduciendo. ¿Qué pasa en nuestra comunidad? En nuestra comunidad todavía existe mucho estigma. Un estigma bastante interesante porque cuando en mi consultorio se encuentran dos varones de 70 años y que vienen a ver a la psicóloga, se saludan entre ellos y dicen, usted también viene a verla. Sí, yo vengo a que me ajuste un poco algo de estos tornillos que se me soltaron durante este tiempo, ¿no? Entonces generan esta situación de un poco de esa vergüenza, de la debilidad de ir a ver a una mujer, sobre todo a que pudiera escucharlos en sus problemas. El estigma se puede reducir a través de la información, a través de la educación y a través de la empatía y la simpatía con que uno pueda atender estos problemas. Y con personas tan lindas como Victoria, que puede compartir a una comunidad que dice mi marido me castigaba, hay que ser valiente. Entonces el estigma se reduce de esa manera también. Así que Victoria, gracias por ayudarnos a vencer estas barreras. Sí, hay mucho estigma, la verdad. Y Manuel, ¿qué algo para añadir sobre cómo combatir el estigma en la comunidad? Sobre algún día puedo decir que estoy deprimida, igual que decimos que me duele la cabeza. Sí, de hecho, sí, comparto mucho con lo que dice, lo que mencionó Teresa. Creo que esa ha sido una de las principales barreras con las que me he encontrado a lo largo de los años en diferentes culturas, en diferentes países, más o menos es el mismo. O sea, la gente tiene muchísima prevención con respecto a la salud mental, especialmente hacia la locura, hacia perder el control de sí mismo. Y es socialmente castigado, muy fuertemente castigado. Entonces, una de las cosas que han sido, podría añadir de lo que decía Teresa, es como aterrizar mucho como definir qué es salud mental, como ponerlo en palabras más prácticas y cotidianas, qué es aquello, que son problemas que todos vivimos, que son preguntas que todos nos hacemos, que son sentimientos que todos sentimos. Cuando usted lo pone lo encuadra de esa manera, la gente deja de pensar que es algo ajeno a ellos. Entonces, eso siempre ha sido útil, eso me ha sido muy útil para poder tratar de tocar la puerta del otro y que el otro abra y me deje entrar como su invitado. Entonces, yo añadiría eso, como cuando estamos hablando de salud mental, estamos hablando de la vida y de lo que nos pasa a todos, que no hay una diferencia entre unos y otros, que todos estamos en el mismo barco. Entonces, eso sería la forma que me ha servido a mí. Sí, podría agregar algo que Manuel, que me parece lindísimo lo que Manuel está diciendo. A veces uno, cuando cuenta la historia, yo creo historias, Manuel, de pacientes que nunca existieron, pero sí digo, tal persona hizo tal cosa. ¿Qué parece si es la prueba? O por ahí cuento historias mías, que quizás no son mías, pero que las utilizo para que el paciente pueda entender que yo también algún día me entristecí o algún día perdí también el control. ¿No? Es muy interesante lo que estás diciendo, realmente. Sí, sí. Bueno, gracias por las respuestas. Y alguna ahora quiero preguntar, vive en el sureste de Sydney,
¿Qué pueden hacer para hacer el apoyo para la salud mental? Teresa, ¿qué puede hacer si alguien se siente que necesita ayuda? Eso fue como respondida, ¿no? esta pregunta, pero en realidad sí, la información, a veces la confianza, mucha gente no confía en una persona que puede escucharla y que pueda darle de alguna forma cierta orientación y cierto soporte a situaciones que están atravesando. El apoyo es fundamentalmente la consistencia y la seriedad con que se puede trabajar todo esto que tiene que ver con la salud mental. El apoyo tiene que ver también con la apertura de servicios, de no ponernos tan elitistas, perdón que lo diga de esta manera. A veces es difícil acceder a los servicios de salud mental a nivel, digamos, comunitario. Los consultorios psicológicos a veces están como, algunas veces con una barrera muy, muy importante que es el acceder porque no se puede pagar la consulta. Hay el programa de un... Tenemos un problema técnico. Ahora está de vuelta, Teresa. Bueno, no sé hasta dónde llegué, pero lo que quiero informar que lo importante es poder facilitar el acceso de las personas que quieren ver a un psicólogo o que quieren tener un tratamiento psicoterapéutico. Y la forma en que se puede acceder muchas veces es ir a ver a su GP, esto es importante contarle al GP qué es lo que le está pasando y seguramente su médico generalista lo va a derivar bajo un programa que se llama Un mejor acceso a la salud mental, que en inglés es el Better Access to Mental Health, en donde la persona puede tener la posibilidad de ver a un psicólogo por 10 sesiones, algunos tienen un gap, otros hacen el back billing y de esa manera pueden poder acercarse a hablar de sus problemas. Esa es una forma muy interesante y que valoro mucho en este sistema. Y hoy con el COVID, el gobierno ha extendido que estas 10 sesiones se conviertan en 10 sesiones más en el caso que la persona las necesitara. Entonces utilicen este servicio de Medicare, utilicen esta posibilidad que la gente tiene de ir a hablar con alguien que los pueda escuchar y que los pueda, digamos, de alguna manera orientar en cómo poder enfrentar esa situación que están viviendo. Sí, es muy importante ese de mejor acceso y ahora también mucha gente no sabe que para la comunidad inmigrante no necesita pagar nada. Si el psicólogo no hace bulk billing y hay que cobrar más, organización que se llama el Primary Health Network, que paga la diferencia. Entonces, todos de la comunidad habla hispana podemos acceder a un psicólogo gratuito en el sureste de Sydney. Manuel, ahora te toca a ti. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué información, qué consejo nos puedes dar? Bueno, realmente algo muy positivo que tiene Sydney es la red de servicios sociales. Y es muy fácil tener acceso, tal como Teresa y tú lo han mencionado, los recursos están ahí. Entonces, yo creería que básicamente solamente como buscar en internet o acercarse a la localidad y preguntar a los amigos o gente conectada con la comunidad. Siempre va a haber alguien que le dice, vaya a tal parte, fulanito le ayudó en su crisis matrimonial a Juanita. Digamos, esa red está ahí y es fácil tener acceso. Entonces, sea por internet o a través de la comunidad o de lo que se puede hacer. Entonces, solamente añadiría eso. No.
No es difícil. Sí, gracias. Sí, no es difícil. Ese es el mensaje. No es difícil conseguir ayuda. Aunque se pueden sentir solos, hay mucha ayuda. Bueno, ahora le quiero dar las gracias a todos los panelistas y queremos ahora que la audiencia participe un poco y que nos pongan un comentario o alguna pregunta sobre las cosas que piensan de la salud mental o de la violencia doméstica o de la inmigración o de cualquier tema que esta discusión que quieren participar. ¿Tengo alguna pregunta? No, no lo veo. Y antes de nada también quiero agradecer a Marisa Mótola que ha organizado todo esto hoy. Que no la presenté antes y gracias a Marisa podemos estar todos juntos hoy y ha hecho un trabajo para conseguir que nos juntemos hoy en la biblioteca de Fairfield. Gracias, Marisa. Gracias. Hola, esta es una pregunta para los tres panelistas. ¿Cómo puedo hacer para, cuando hablo con una persona que está pasando por mucho dolor, por problemas, para hacerle entender que es importante tener acceso a servicios? ¿Sí? Bueno, a ver. A nivel de acercarse. Yo creo que sí, que en definitiva, como decía Manuel, ¿no? Decir que esto es parte de la vida. Tratar de explicarles a la persona que no hay que tener vergüenza de mostrar esos sentimientos que a veces tienen que ver con el dolor, ¿no? Es parte de la vida. Como decía, uno puede estar loco por una situación difícil por la que está atravesando, como también puede estar loco de amor y de alegría. Es decir, de alguna forma hacer entender que nuestras emociones tienen que ver con sentimientos naturales. Las emociones que tenemos forman parte de todas las culturas. Todas nuestras culturas tenemos las mismas emociones, ¿eh? Que es la tristeza, la alegría, el asco y otras que se expresan de la misma manera. Y que estas cosas que nos van pasando, estas emociones que nos van pasando, muchas veces nos pueden hacer mucho daño a nivel psicológico y a nivel físico, y que hay que atenderlas, como una diabetes, como una presión alta, como un problema cardíaco. Si no tratamos nuestras emociones, esas emociones nos pueden enfermar. Entonces siempre digo, a ver, si tú tienes diabetes y te dicen que tienes que consumir o utilizar la insulina y ver a tu médico y a tu especialista, ¿qué haces? Voy. Ok. Le digo, cuando tienes un problema o una situación a nivel emocional que te está afectando tus relaciones sociales, tus relaciones familiares, tus relaciones laborales y te está afectando tu cuerpo físico, también tienes que tratarlo de la misma manera que la diabetes. Entonces ve a alguien que sepa del tema y pueda ayudarte. Gracias. Gracias. Bueno, a los otros panelistas, ¿tienen algún comentario para hacer sobre esa pregunta? Victoria. Sí. Hacer algo referente a esto para apoyar. Decir de que es tan importante de pedir la ayuda y uno recuperarse de la salud mental, de todo el daño que lo ha producido, porque uno no solamente sufre la parte emocional, sino también la parte salud, porque la parte salud yo también tuve muchos problemas en mi vida. Yo tuve esto un cáncer
Y el cáncer también vino por parte bueno, aparte de la violencia, y aparte a veces uno de guardarse las cosas, no decirlas. Y mire, es un montón de problemas de salud que yo tuve. Bueno, gracias a Dios salí yo de todo eso, pero también le doy gracias a ustedes que me pudieron ubicar, contactar, para yo poder, aunque sea un granito de arena, ayudar a las mujeres, y tanto hombres como mujeres, no solamente las mujeres. Y lo digo nuevamente, que yo animo a estas personas a buscar ayuda profesional. En los centros de salud comunitaria también puede hablar con su doctor. Y toda esta ayuda está confidencial y gratuita. Pienso, no tengan vergüenza en hablar su problema, porque con esto uno ayuda a otras personas. Gracias. Yo tal vez añadiría que la forma en que uno puede tal vez mencionar o sugerir ir a ver a un profesional, creería yo que es, uno lo puede plantear en términos de que esa persona que puede ofrecer soluciones diferentes a las cuales uno ha intentado, que puede proveer, que puede enseñar o que uno puede aprender diferentes alternativas sobre cómo manejar la situación que nos está poniendo al límite o que nos hace sufrir. Entonces, creería yo que podría ser útil plantear al profesional de salud mental más como una alternativa que no se ha explorado, que puede tener unas respuestas que no hemos intentado y que eso puede ayudarnos a resolver la situación. Creería yo, añadiendo a todo lo que Teresa y Victoria ya mencionaron. Gracias. Bueno, me parece que si no tenemos ninguna preguntas o comentarios, podemos acabar esta sesión. ¿Qué les parece? Bueno, le quiero decir gracias a todos los panelistas, a Victoria por compartir su testimonio, por Manuel, por Teresa y Marisa, todos, y también la biblioteca de Fairfield, que nos ha ayudado mucho con la parte técnica, que estamos todos un poco nerviosos con esa parte. Y no se olviden también que pueden ganar el vale de $50. Se hacen la encuesta en la página de Slasa de Facebook, y también lo pondremos en el enlace pronto. Quizás no estará hasta mañana. Bueno, gracias a todos. Y este es el mes de salud mental. Se acaba ahora este mes, pero la salud mental es algo para tener en mente todo el año. Bueno, adiós a todos. Gracias.